En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales, la primera de Chile. Iniciamos un nuevo programa de Revelando. Hoy, día lunes 22 de enero del año 2024. En esta oportunidad me acompaña don Carlos Fica Cisterna y Carlos Flores, quien les habla. Los acompañaremos en esta tarde de hoy para conversar directos temas e iniciar la semana informativa. En primer lugar, y como es tradicional en nuestro programa, deseo saludar a nuestros técnicos de Radio Portales. Me refiero a don Claudio Alvarado, don Luis Salinas y don Mario Salazar, quienes son los que hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores. A esta hora de la tarde, de regreso al hogar o en su lugar de descanso. También indicar que este programa y agradecemos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, quien es la que auspicia este programa. Revelando es un programa que va de lunes a viernes de 18 a 19 horas con diferentes panelistas. Así que en el día de hoy, en este lunes, el primer día de la semana del 22 de enero, iniciamos nuestra conversación y como siempre, Carlos Fica, hablaremos un poco de deportes. Yo creo que lo primero que viene es el pesar, digamos, por la derrota de la selección chilena en el preolímpico de Venezuela ante Perú por 1-0. Eh, ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, en primer lugar, quiero saludar a nuestros auditores en este día de enero. Muchos ya están de vacaciones en Chile, pero también darle la bienvenida a los que están en la quinta región, que tengan unas felices vacaciones y cumplir todas las normas para que sean felices y no tener problemas. Respecto al deporte, bueno, indudablemente que es un poco desilusionante el partido de Chile. Se estaban situadas bastantes altas expectativas respecto a este partido y se comentaba que era el rival más fácil, pero al parecer no fue tan fácil. Y viendo el partido, eh, saben que de repente daba rabia ver con una lentitud que jugaban esos defensas. eh, Partió bastante, como bastante fuerza Chile, pero no fue capaz de lo que hay que hacer en el fútbol, hacer goles. Uno se puede dominar, tener bastante tiempo de posesión del balón, pero no se hicieron goles. Así que es lamentable y ahora le toca subir una encuesta bastante empinada con equipos que están de igual o mejor nivel que Chile y bastante bien preparados. Ese es mi comentario respecto al lamentable día de ayer, amigo Carlos Flores. Bueno, la verdad, Carlos, que informarle a nuestros auditores que el preolímpico se juega en Venezuela y está conformado por dos grupos. El grupo A, integrado por Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador. Y el grupo B, que está integrado por Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. Así que ustedes podrán apreciar, digamos, de que el camino no se ve fácil, ¿ya? Y tengo la sensación, digamos, de que
el partido con Perú era el que debería considerarse como que Chile que debería haber asegurado un triunfo, porque el resto de los países son bastante complicados, sobre todo Argentina y Uruguay, que por lo demás están en un excelente momento. ¿Ah? Así que bueno, vamos a ver cómo continúa, porque la verdad es que al haber varios equipos en un grupo, todavía quedan muchas posibilidades, quedan partidos. Y bueno, y así como Chile perdió, por decirlo de alguna manera, en forma sorpresiva con Perú, también esperamos que pueda producirse alguna situación inesperada con triunfos también sorpresivos de Chile sobre algún país como Argentina o Uruguay, lo que permitiría subsanar esta derrota. Pero bueno, este es una eliminatoria para el Olímpico, precisamente se llama el preolímpico, así que esperamos que Chile le tenga mejor. Y también quisiera yo mencionar, ¿no es cierto?, la clasificación para el Mundial que hizo Chile, el seleccionado de handball o balonmano, que se disputa en Buenos Aires. Eh, el equipo chileno obtuvo el tercer lugar y clasificó para la Copa del Mundo que se va a efectuar el año 2025 y que va a ser albergado en países como Croacia, Dinamarca y Noruega. Bueno, y es bueno recordarlo porque la verdad es que la selección de balonmano masculina se ha clasificado en los últimos 8 torneos a mundiales, así que es bueno que mantengamos ese nivel y que vaya desarrollándose. Em, Así que felicitaciones a nuestros deportistas del balonmano. Y tú tenías algo, Carlos, respecto al golf. ¿M? Mira, respecto al balonmano, solamente felicitarlos y aparentemente es de estos equipos que no meten mucha bulla, pero son productivos. Así que mi saludo y felicitaciones a ellos porque se clasificaron. Respecto al golf, también uno de nuestros mejores exponentes de este deporte a nivel mundial, que es Joaquín Niemann, compitiendo en Dubái en Dubái en un tour del Tour Europeo. Estuvo una muy buena participación. Digamos, cualquier competencia de este nivel de golf juegan los mejores del mundo. Puede que falte uno o dos, pero son los mejores del mundo. Y que algún chileno logre el cuarto lugar es bastante importante. Eso también lo hace avanzar bastante en su clasificación, eh, con vías a clasificación a otros torneos, como es el Master, que es un torneo más importante del golf, y también esto le otorga algún tipo de puntaje para la próxima Olimpiada de París. Así que felicitaciones a Joaquín Niemann y es uno de los chilenos que sigue dando buenas noticias como lo ha hecho en los últimos años. Ese es mi comentario respecto a esta interesante acción efectuada por Joaquín Niemann. Exactamente. Bueno, la verdad es que es bueno para nosotros, es muy agradable y gratificante dar buenos resultados de deportista. Y finalmente, antes de terminar estos comentarios sobre deporte, también indicar, digamos, que terminó el Dakar, la participación del Dakar que se efectuó, ¿no es cierto?, en Arabia Saudita entre el 5 y el 19 de enero. Y bueno, la verdad es que la participación de los chilenos, yo diría que fue bastante buena, decorosa. ¿Ya? Francisco López obtuvo el cuarto lugar. ¿M? Estuvo durante mucho tiempo ahí en el podio, por decir así, ¿ya? Dentro del tercer lugar, pero terminó finalmente en el cuarto. También una buena participación de Juan Ignacio Cornejo en moto, obtuvo el sexto lugar, y Pablo Quintanilla, que obtuvo el 17. ¿M? Eh, Tomás Gabardo el 39 y finalmente John Medina el 81. Es una competencia muy difícil, pero bueno, la participación chilena fue bastante buena, diría yo. Carlos, Fica. Mira, bueno, el Dakar ya lo dijiste todo. Yo quiero solamente contarle a nuestros auditores que hoy se inicia la regata circuito de Chiloé, regata de vela, que
hacía tiempo que estuvo suspendida por tema de la pandemia, creo que son del orden de 6 años, y se reinicia hoy. Es una regata donde participan, bastante masiva, donde participan deportistas de la vela y de acá de Valparaíso, bueno, destacamos varios, especialmente la Escuela Naval, que participa con equipos importantes, también equipos de la Escuela Irumete y de los clubes civiles como son Higuerilla, Recreo, la Cofradía Náutica del Pacífico y Talcahuano. Así que hoy izan sus velas y esperamos que les Mm. vaya bien en este interesante circuito de las islas de Chiloé. Qué hermosa competencia, Carlos. La verdad es que es algo que se echaba de menos, digamos, porque siempre ha tenido muy buena convocatoria y tiene, digamos, un atractivo turístico magnífico. Creo que esa zona, el mar interior de Chiloé, es muy propicio para este tipo de cosas, así que esperamos que este evento se realice con mucho éxito, sin contratiempos y bueno, sabemos que tiene una muy buena participación de deportistas de la vela, que esperamos que cada vez tenga mayor importancia en Chile y pueda extenderse o pueda masificarse, por decirlo así, dadas las condiciones naturales que tiene nuestro país, las distintas zonas donde prácticamente en todo el litoral se puede practicar sin ninguna dificultad. Eh, y bueno, lo que necesitamos básicamente es el interés de las personas por participar en este deporte, mejorar la infraestructura y bueno, en la medida que la demanda lo vaya haciendo, se van a, por supuesto, a mejorar las infraestructuras de tal manera que Chile sea un ejemplo y sea un líder en el deporte de la vela, ¿ah? A pesar de que nos falta mucho, pero bueno, tenemos todas las características y las condiciones para hacerlo. ¿Sí o no, Carlos? Sí. Mira, a ver, la vela creció bastante, ¿ah? Hoy día hay bastantes clubes que tienen escuelas para niños. Aquí en Valparaíso, los dos clubes, en Higuerilla igual. Pero yo quiero destacar Puerto William, que desde hace un tiempo a la fecha ha desarrollado una interesante, tiene un club de yate ahí, privado, apoyado indudablemente por la Armada, que es el, a ver, podríamos decir la base de apoyo o el último punto de apoyo para los grandes yatistas que van a la Antártida. Pero también por otro lado tiene una escuela de Optimis, donde muchos de los niños aprenden a navegar y participan en competencia a lo largo de Chile. Así que esto no solamente está aquí en la zona central, también, bueno, y también quiero destacar Talcahuano por muchos años que tiene este tipo de escuela. Indudablemente Talcahuano basado en su infraestructura y en el apoyo que otorgan la Armada y clubes de la Armada y el mismo Colegio Naval que participa con clase los niños. Así que la vela es un deporte muy sano, es un deporte que ha ido creciendo y cuando van creciendo estos deportes a nivel de niños, a nivel de juventud, vamos llevando mucha Mm. más gente a deportes que son a lo mejor, puede Mm. ser un poquito más difícil llegar a ellos, pero son deportes tan sanos como el competir contra uno mismo, competir contra la naturaleza. Ese es lo lindo del deporte de la vela, un deporte que entre paréntesis yo practico, ¿eh? Mm. Bueno, efectivamente, Carlos, yo estoy muy consciente de que tú eres muy eres muy interesado en este deporte y te felicito porque la verdad es que hay que tener muchos conocimientos, mucho entrenamiento, una preparación física, aunque de repente pareciera que no lo es, pero es muy importante tener una buena preparación. Así que es un hermoso deporte. Y bueno, y también indicar que ojalá también se difundan otros deportes que tienen que ver con el mar o con el agua, como el remo, como la natación, eh, y, y hay distintos. Nosotros tenemos premios internacionales en remo, ustedes saben, hemos Eh, hablado lo que pasó en los Panamericanos, lo que pasa a nivel mundial, eh, pero yo diría que aún es poco, porque nosotros tenemos un potencial bastante mayor. Y si vemos, por ejemplo, que en general, en la zona de Chiloé, la población, ¿no es cierto?, se desplaza mucho, ¿no es cierto?, en embarcaciones,
es propicio también para difundir y para que la gente lo haga como un deporte, y que todas las personas que puedan trasladarse o hacer sus vacaciones en el sur o hacer verdaderos tours a través de la vela, en la zona de los canales, en el mar interior de Chiloé, que es muy hermoso, po. Entonces, se prestan las condiciones, hay los elementos necesarios y nosotros tenemos los recursos, que en otras latitudes envidiarían la capacidad que nosotros tenemos, que es una capacidad natural, por lo tanto. Así que bueno, ese es nuestro comentario para terminar el deporte, Carlos, y enfocarnos a una conversación, creo yo que es importante, eh, y que tiene que ver con que es a nivel nacional, a nivel de Chile, y es el problema, ¿no es cierto?, de la seguridad. Y dentro del problema de la seguridad, que es una cosa que hemos conversado varias oportunidades y que es multifactorial, eh, pero en este caso quisiéramos conversar un poco más de lo que es la responsabilidad que tiene el Poder Judicial en la crisis de seguridad que vive el país. ¿M? Porque hemos visto que la delincuencia se ha incrementado en forma explosiva, la, 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 la violencia que se utiliza es también inusitada, y de repente vemos que se producen algunos fallos o algunas resoluciones judiciales que a uno le parecen, le hacen ruido por lo menos, ¿ah? Como liberar demasiado delincuentes de forma rápida. Sabemos, ¿no es cierto? Y conocemos, es de público conocimiento, de que hay una cantidad de delincuentes que son detenidos en múltiples oportunidades y vuelven a salir libres y vuelven a reincidir. Entonces, me da la sensación de que ahí hay un problema que es necesario analizar. Y también otro punto que tiene que ver con eso es que me parece que no se ha conversado o no se ha analizado un poco lo que tiene que ver con a parte importante de la seguridad y que es el sistema carcelario. ¿M? Todos hemos sido, alguna vez hemos escuchado de fraudes y cosas o sencillamente organizaciones criminales que se manejan desde la cárcel. ¿Qué te parece a ti, Carlos, respecto al Poder Judicial y el sistema carcelario en la actualidad? ¿M? Lamentable, po, amigo, el tema del Poder Judicial, porque muchos de repente nosotros criticamos o critican a las policías hacen su pega, las policías ponen su vida para que después el fiscal o la justicia, digamos, el sistema de justicia, por decirlo de una forma más concreta, los deje libre o los deje con unas medidas cautelares tan ridículas como no acercarse a la víctima, arresto domiciliario o arresto nocturno total. Entonces, yo creo que en el tema justicia, alguien que está bastante al debe es el sistema de justicia, que el sistema de justicia creo que se tiene, si hay algo que nosotros tenemos que reformar, tenemos que ordenar o tenemos que normar de mejor forma, porque aquí el juez es el que aplica la ley. Si la ley está mala, el juez aplica mal la ley, pero aquí hoy día tenemos con el nuevo sistema procesal penal muchos jueces sumamente garantistas que le dan siempre el favor a los delincuentes. Así tenemos hoy día mismo, si ustedes ven, el Mercurio de Santiago habla el tren de Aragua, cómo se nos ha metido el tema de la droga y otros tipos y delitos que nunca habían existido en Chile. Estos delitos, ayer veíamos cómo robaban relojes de alta gama a un señor que estaba en un bulevar. Vemos cómo asaltan. La cantidad de asesinatos o de baleos donde hay, nos alarmamos hace un par de semanas por muerte de niños, pero son todos los días. Y ahí el que está claramente al debe es el Poder Judicial. Y digamos que la mayoría de estos delitos que nos están metiendo nosotros son muchos delitos importados. Aquí en Chile no existían los secuestros o no eran tan masivos como hoy día. No existía el sicariato como existía. No existía grupos tan potentes como el famoso Tren de Aragua que tiene el control de las drogas y lo tiene desde la cárcel. Vamos al tema de las cárceles. También desde las cárceles
manejan distintos tipos de delitos, pero yo creo que el gran responsable, más que la cárcel misma, que las cárceles nuestras hoy día están bastante saturadas de gente, eh, es el Poder Judicial, que el Poder Judicial, a mi juicio, eh, en el tema justicia, no aplica tanta justicia. Y vamos también voy a caer un poquito al tema de los militares. A los militares les da como caja gente que estaba con un delito chiquitito y lo tienen procesado o lo tienen detenido meses, meses. Acaban de condenar a un amigo de nosotros, como es el coronel Julio Castañer, por un delito que no cometió a 20 años de cárcel, 20 años de cárcel, por algo que sucedió hace 30 años atrás. Esa es la justicia que tenemos. Esa es mi opinión, don Carlos Flores Ruiz. Oye, bueno, efectivamente hay muchas cosas que se pueden decir, pero a mí me tiene preocupado también el sistema carcelario, Carlos, porque en varias oportunidades he escuchado opiniones de personal del Poder Judicial que dice, bueno, en realidad nosotros no podemos saturar las cárceles, entonces estamos prácticamente obligados a dejar a la gente en libertad o darle penas menores. Y eso me parece muy peligroso porque la verdad es que el Estado de Chile tiene que tener una planificación o una planificación, digamos, relativo al número de cárceles, ¿ya? Porque obviamente no puede esperar que una cárcel esté sobrepasada en hacinamiento en más de un 30 o un 40% de su capacidad. Tiene que haber una planificación de construcción de cárceles. Segundo, tiene que haber una forma más adecuada de la convivencia interna en las cárceles, porque no puede ser que en las cárceles se planifiquen delitos permanentemente y no solamente eso, se controlen desde la cárcel su ejecución, ¿ah? Que se hagan fraudes telefónicos a través desde la cárcel. Entonces, ahí hay algo que realmente es importante que la autoridad, ¿ah? Que está en este momento en el gobierno, que está el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, hay una serie de entidades que tienen que ver y es necesario establecer cárceles, es necesario tener cárceles de máxima seguridad, porque efectivamente hay delitos o hay delincuentes, digamos, que son muy peligrosos para la sociedad, o sea, son peligrosos incluso dentro de la cárcel. Eh, eh, y además hay que buscar una forma de impedir, a pesar de que yo sé que es difícil, pero hay que buscar estrategias, digamos, y formas, diseños de cárceles que impidan que las cárceles sean escuelas del delito. ¿Ya? Hay que buscar formas de separación de los reclusos. Hay gente que está por otros delitos, ¿no es cierto? Y se mezcla con los delincuentes y comienza con este proceso. A veces, ¿no es cierto?, se involucran por una forma de sobrevivencia, pero la verdad es que ahí hay un problema bastante complicado que es necesario que el Estado tome nota y decida construir más cárceles, porque las cárceles no pueden estar hacinadas. Los presos no, o sea, las cárceles están hechas para una determinada capacidad, y bueno, si se ve que la capacidad de reclusión, ¿no es cierto?, de los delincuentes está llegando a su límite, bueno, obviamente hay que tener más cárceles y tener un sistema de control interno en las cárceles más riguroso. Me parece a mí, Carlos, que es una parte fundamental dentro de todo el sistema. Y si a eso le agregamos, ¿no es cierto?, la última información que vimos que cada vez aumenta más la cantidad de reclusos de origen extranjero. Eso también refleja que ahí hay una parte de la política que está fallando, como es el control de la inmigración, que tantas veces lo hemos conversado. Carlos, nos queda 30 segundos para que tú hagas un Mira, de los comentario y 30 vamos. segundos, yo que de repente muchos de nuestros políticos miran o dan, o se ejemplifican qué pasa afuera para meter. Veamos, veamos países como Singapur, países como esos que son estrictos en cumplir la ley. Aquí no somos estrictos en cumplir la ley. Aquí la ley, después, no, si hay que crear una ley, no, hagan cumplir lo que existe. Eso es lo que no pasa en este país. Entonces, si es que se es estricto con la ley, si se cumple lo que dice la ley, yo creo que esta cuestión andaría mejor. Indudablemente que el tema carcelario
hay que mejorar y en nuestro país yo diría que más que amenazar, porque de repente sale el gobierno, vamos a aplicar la ley, vamos a no sé qué cosa, hasta las últimas consecuencias, no, hay que aplicar la ley, no hay que hacer ejemplificar cosas, aplique la ley y como hacen otros países, como le digo, Singapur, dice usted $1.000 por esto y le cobran los $1.000, oiga que yo no sabía. Bueno, nos queda poco tiempo, así que seguimos conversando en el próximo periodo. Bueno, efectivamente, el tiempo es el verdugo de los programas de radio, de los programas de conversación, así que vamos a hacer una pausa musical que espero les agrade y para continuar conversando después de la pausa, estos diferentes temas importantes como los que hemos tocado. Así que nos encontramos en un momento más. Señores auditores, bueno, hemos vuelto después de una pausa musical que espero que hayan disfrutado. Es una canción del año 1980, Stumbling In, interpretado por Susie 4 y Chris Norman. Espero que, sobre todo aquellas personas que les gusta la música entre los años 70 y 80, esta es una de las canciones muy más importantes, icónicas de esa época. Así que espero que hayan disfrutado realmente de esa interpretación, de esa canción. En este segundo bloque, ¿no es cierto? Queremos indicar que los estamos acompañando, mi estimado amigo, colega radial, eh, don Carlos Fica Cisterna. ¿Y quién les habla? Carlos Flores, para conversar sobre algunos temas de actualidad nacional en el día de hoy. Y recordarles que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, quien es la que ha permitido que este programa lleve más de 7 años en el aire. Así que iniciamos nuestra conversación en un tema que yo diría que tiene una vigencia permanente. Se conversa, y nosotros lo hemos conversado en programas anteriores también, y que tiene que ver, para que las cosas se hagan bien y para que resulten, es muy importante tener una estructura organizacional clara, definida y que cumpla los objetivos para los cuales se crea. Y en este caso me voy a referir al Estado. El Estado tiene que tener una estructura que sea lo más simple posible, que le permita establecer buenas políticas públicas, que permita eh, gastar eficientemente los recursos, que permita que su acción sea ejecutada en el más breve plazo, que haya una adecuada planificación. Bueno, y cada día que pasa en el último tiempo, sobre todo, la tecnología aporta una parte vital en lo que es la eficacia y eficiencia de las organizaciones. En este minuto tenemos la información en línea, toda la información que uno desea está en línea, existe la documentación digital, existe la firma digital, por lo tanto, el dar a conocer información, en transmitir información, en justificar o respaldar una publicación, están todos los elementos necesarios. Y hemos visto que la empresa privada en general, de todo el mundo, pero también en Chile, también se ha modernizado y ha agilizado todos sus procesos. Ahora las personas pueden recibir lo que deseen directamente en su casa, solamente haciendo gestiones a través de su computador o de su celular. La persona se puede informar permanentemente de lo que sucede en todas partes del mundo y también las personas se pueden comunicar con quien quieran en un plazo mínimo. ¿Mm? A veces, digamos, la dificultad mayor es cuando uno llama por teléfono a alguien y esa persona contesta, pero uno sabe que la persona recibió el llamado o recibió el sonido o sencillamente se da cuenta que no tiene cobertura. Son cosas que ya la modernidad lo hace, pero esas son cosas simples. En este caso,
lo que queremos conversar con mi estimado amigo Carlos Fica es referente al Estado. Ujú. Y así como la empresa privada se ha modernizado y cada vez va cambiando sus procesos para ir siendo más eficiente y que esté más al alcance de las personas, bueno, el Estado debe hacer lo mismo. El Estado debe transformar sus procedimientos, ujú, debe digitalizar la documentación, debe buscar las formas de difusión, de la información, porque el Estado, que en este caso se manifiesta por las acciones del gobierno, tiene que difundir cosas, tiene que responder, tiene que dar cuenta, tiene que informar. Y además permite el hecho que mientras más información haya, significa que las situaciones y los procesos son lo más transparente posible. Sin embargo, estimo de que esto está muy lento o muy al debe por parte del Estado, a pesar de que uno debe reconocer que hay esfuerzos que se han realizado, ¿no es cierto? En este minuto también existe una cosa que también tiene que ver con la tecnología, que es la bancarización de las personas. Prácticamente todas las personas pueden acceder a cuentas bancarias, pueden hacer transferencias, pueden hacer pagos, pueden hacer compras en forma muy rápida, en forma muy eficiente, pueden elegir y las cosas le llegan a su hogar. Las cosas, uno puede pagar a una persona una deuda y lo hace en forma inmediata, no tiene que hacer trámites ni concurrir. Ya, ya las personas que concurren a los bancos son mínimas. Las personas que tienen que esperar que su ejecutivo de cuenta le solucione los problemas también son mínimas porque todo lo puede solucionar uno mismo a través de los procesos tecnológicos. Pero el Estado todavía sigue con procedimientos muy burocráticos, muy largos, muy complicados. Y de hecho, nosotros se está hablando mucho en el último tiempo de la permisología en el fondo, porque alguien que quiere emprender, que quiere iniciar un negocio, que quiere iniciar una actividad, tiene que pasar demasiado tiempo y demasiadas personas que revisen sus documentos para poder iniciar. Y eso produce un retraso que muchas veces se traduce en pérdida de dinero o en disminución de la inversión o sencillamente en que la persona no logra cumplir el objetivo. Y el Estado debe modernizarse y tiene todos los elementos necesarios. ¿Qué te parece a ti este tema de la modernización del Estado, Carlos Fica? Bueno, indudablemente que hay que subirse al carro del progreso. Aquí yo voy a citar dos cosas, una por el lado bueno y otra no tanto. Eh, Cuando uno quiere seguir, por ejemplo, obtener algún trámite en el Estado. A veces hay que presentar certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y otros papeles que los genera el mismo Estado. Entonces uno tiene que buscarlos, llevarlos y por qué no se coordinan entre ellos. Ahí hay un ejemplo claro de que podría ser bastante más eficiente. Por otro lado, vamos al tema del Servicio de Impuestos Internos, que a nosotros nos tiene la fotografía y nos tiene clarito. Entonces, cuando uno quiere hacer la aclaración de impuestos a principio de año, en abril, uno va, revisa si está bien lo que él propone y yo nunca he encontrado un error en lo que ellos... Entonces nos tiene clarito. Ahí hay un ejemplo de las cosas bien hechas que uno no tiene que ir a sino se mete a internet con una clave, es más, ni siquiera con la clave única que hoy día tenemos todos, eh, y hacemos todos los trámites y si hay que pagar, se paga vía, por la misma vía o si es que uno es beneficiario de devolución de impuestos, después le llega oportunamente a su cuenta. Para respecto a la bancarización que dices tú, todos, todos los chilenos tenemos cuenta o podemos tener cuenta en el banco. Antes era un poquito más difícil, pero hoy día con la cuenta RUT que tiene el Banco del Estado, cualquiera puede tener cuenta y es súper cómodo, en el sentido de que él no tiene que andar con una cantidad de plata en la calle, que con la cantidad de robos que hay, hoy día él le llega el pago a su casa y uno va retirando o pagando lo que va necesitando. Esa es la otra. Y casi todas las empresas hoy día, por no decir, a lo mejor queda alguna que paga con plata, pero la mayoría
pagan a través de esta cuenta corriente de cada uno o de la cuenta RUT que tenemos todos para estos trámites que hacen el bono por hijo, la PGU, todas estas cosas Mm. se pagan por esa vía, Mm. por la vía de la cuenta RUT o por la vía de que a uno se lo puede decir. Entonces, eso es modernización, pero falta mucho por el otro lado en que no se... yo lo quiero también ejemplificar un poquito en los trámites que hacemos nosotros, la gente en Capredena y Dipreca, para obtener una pensión de retiro. Usted sabe cuánto se demora un militar, un marino, un carabinero, se demora 9 meses. Y hay trámites que son tan simples como de una repartición del Estado a otra y hay que presentar los papeles en papel. Entonces, todo eso, estos 9 meses, ¿cuánto se demora en la administración pública o el privado? Se demoran 45 días y nosotros todavía, la gente de nuestra, son 9 meses por una deficiencia del Estado, por una falta o un control inapropiado que hace Contraloría o ineficiente que hace Contraloría. Entonces, todo este tipo de procesos tenemos que mejorarlos mucho, porque cuando la persona tiene 9 meses Mm. que no le pagan su sueldo, ¿quién financia eso? Indudablemente se lo va a financiar un banco. Y si lo financia un banco, hay que Mm. pagar. Entonces, ¿quién gana? La banca, Mm. no los usuarios. Ese es mi comentario, don Carlos Flores. Bueno, efectivamente tú nombraste hace algún rato el problema de que el Estado tiene que hacer cosas y que ha avanzado en algunas. Fíjate, por ejemplo, de que el Servicio de Impuesto Interno, tal como tú lo mencionaste, tiene absolutamente claro nuestros gastos, nuestras compras, ¿ya? Las ganancias de los fondos mutuos. No porque, ¿por qué? Porque las instituciones que hacen eso, las instituciones financieras y todo eso, tienen el deber de informarle en forma electrónica a Impuesto Interno. Por lo tanto, exactamente sabe. Sin embargo, Carlos, nosotros vemos que eh, eh, el sistema no se controla a sí mismo, no se controla al gobierno. Todo esto que hemos visto de gente que se hace traspasos de plata o que hace malversación de fondos, ya, y que lo hemos visto, digamos, en el último tiempo en forma muy seguida. El caso de las fundaciones, el caso de la Seremía, el caso del Ministerio de la Vivienda. Entonces ahí hay un problema, Carlos, de que se nota que no hay una estructura de control adecuada, porque efectivamente cuando una persona hace un gasto excesivo, también eso, o sea, se nota, el impuesto interno nota inmediatamente cuando una persona hace un gasto que excede su historial, por decirlo así, Capacidad. su capacidad. Entonces, yo creo que en eso estamos avanzando bien, yo creo. Incluso se requiere un poco más, pero en el control del Estado estamos muy deficientemente. Hemos visto cómo en las alcaldías, cómo en los gobiernos regionales se hacen transferencias, se hacen adquisiciones sin licitaciones, no se cumple con la ley, no se cumple con los procedimientos, y en el fondo muchas de estas situaciones se han detectado porque una persona individual ha presentado un reclamo o porque alguien ha presentado una denuncia, no, no por los propios sistemas del Estado. El sistema del Estado debiera tener los elementos necesarios para darse cuenta cuando se hace una mala acción con los recursos públicos. Y esa yo creo que es el principal elemento que queremos tocar, digamos, respecto a la modernización. Porque, porque muchas veces se hace, todos sabemos, digamos, de que eh, hay hay una forma de administrar que es bien curiosa. eh, no existe un control, diría yo, de, por ejemplo, quiénes son las personas de confianza de una autoridad. Porque una persona llega, es elegida alcalde y lleva un montón de personas a la municipalidad y contrata y incluso crea a lo mejor hasta departamentos especiales, ¿ya? Y eso de repente me parece a mí que es absolutamente inorgánico. ¿Ya? Todo el mundo tiene gabinetes, tiene asesores, pero resulta que la organización del Estado debe tener los profesionales de carrera, por decirlo así, eh, estipulados en los distintos puestos.
¿ya? Entonces no puede venir una persona, una nueva autoridad y poner gente sobre esas personas que son las que controlan los gastos, visan las cotizaciones, todo eso. Entonces, en la situación que está vigente actualmente, se ha generado mucha corrupción. Y si uno mira las estadísticas de cuántas municipalidades están con demandas judiciales, con investigaciones, con observaciones a informes de la Contraloría, es enorme. Y eso está pasando mucho en las municipalidades. Y probablemente hay otra parte que seguramente va a ser parecida, que va a ser en las gobernaciones regionales, que son entidades relativamente nuevas. Entonces, si nosotros no controlamos, si el sistema no se controla a sí mismo, ya con elementos que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con muchas cosas, el problema de la corrupción se va a seguir extendiendo o se va a convertir en algo incontrolable. Yo creo que esa es una obligación del Estado de establecer los mecanismos para controlar no solamente a los ministerios, al Poder Ejecutivo, sino que también a los gobiernos locales, como son las gobernaciones regionales y como son los municipios, ¿no es cierto? Los gobiernos comunales, para evitar que esta situación, y que es increíble, la verdad es que todos los gobiernos que llegan al poder, y sobre todo de la izquierda, lo que más dice, oye, es que queremos más impuestos porque necesitamos recursos. Y la verdad es que si uno analiza la cantidad de recursos que son mal gastados o son ineficientemente gastados o que no se manejan de una manera inteligente, el dinero podría alcanzar, por decirlo así, para hacer muchas cosas que precisamente los mismos gobiernos buscan. ¿Ah? Ayuda social, modernización, infraestructura, pero sin embargo, como se pierde en el camino, ¿ah? A través de la burocracia, ¿ah? Y a través del aumento de la permisología, ¿ah? Cada vez uno tiene que recurrir a más personas para obtener un permiso, y eso es un riesgo altísimo de corrupción. ¿Qué te parece, Carlos? Mira, yo creo que en esta cosa hay dos temas. Primero, estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que modernizar esto. Pero por otro lado, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estas cosas que han pasado en convenios, estas cosas que han pasado en las gobernaciones, tú decías gobernaciones nuevas, sí, en la gobernación de Concepción habían muchas cosas que estaban relacionadas también en varias gobernaciones que están relacionadas con el tema convenio, y ahí hay organizaciones creadas para delinquir, no es otro tema. Entonces, cuando tú tienes una persona que aplica su inteligencia para defalcar al Estado, eso es muy difícil controlar porque siempre se va a encontrar algo. Que hay que crear organismos y controlar, sí, pero lo que también hay que mejorar por este aspecto, la calidad de las personas que han estado, porque el caso convenio es un caso muy grande, porque no hay región que no tenga eso. En el tema de las municipalidades, hace mucho tiempo que están con... Acuérdate tú, hace poco tiempo, la cantidad de municipios que organizaban capacitaciones en el exterior. Se iban a un congreso a Dubái, se iban a un congreso a Sao Paulo, y uno veía todas las cuestiones, eran unas vacaciones pagadas para concejales y alcaldes. Entonces, eso es muy difícil, pero indudablemente que hay que mejorar el control, sí, pero Mm. cuando la gente quiere hacer mal uso, usa su inteligencia y mete el dedo en esa llaga. Entonces, eso son las dos cosas respecto a Mm. al tema de control y mejoramiento del Estado. No sé si tú estás de acuerdo conmigo con esa arista que le vi yo. No, de todas maneras, absolutamente. Y también llama la atención cómo, por ejemplo, cuando se descubren cosas, según está denunciando la municipalidad de Maipú, ¿no es cierto? Tanta plata que aparentemente se gastó en otras cosas. ¿Y qué pasó con el Consejo Municipal? ¿Qué pasó con las personas que trabajan eso? O sea, a mí me parece, digamos, de que también ahí hay una parte de modernización o de darle más atribuciones al Consejo,
municipal o establecer elementos de mayor control cruzado dentro de las municipalidades para evitar que se produzcan este tipo de cosas. O sea, o tiene que haber alguna forma así como, si usted ve en las empresas tienen impuestos internos, tiene el conocimiento completo y total, ¿no es cierto?, de las facturas que ha emitido una empresa. Por lo tanto, sabe exactamente cuánto ha vendido, cuánto ha pagado de IVA, etcétera. Eso lo lleva bien para las personas y las empresas, las personas jurídicas. ¿Por qué no puede haber un proceso similar con las municipalidades? Las municipalidades tienen que tener elementos que pueden gastar en los distintos ítems que están establecidos e informarlos directamente en forma digital. Y eso debiera generar alarmas que ni siquiera a veces, o sea, alarmas que se generan automáticamente por el sistema. Entonces, hay muchas cosas que hacer. Y como nos queda poco tiempo, Carlos, yo lo último que quiero conversar, y que lo hemos tocado en varios programas, pero creo que es importante decirlo. Se está conversando, se está discutiendo en los últimos días, a pesar de que se ve discutiendo bastante tiempo ya, la reforma a las pensiones. Y yo creo que, yo no sé, Carlos, si será que el gobierno no quiere, no se da cuenta, pero la verdad es que la ciudadanía en su gran mayoría quiere que el incremento del 6% que se plantea en el proyecto vaya directamente a sus cuentas individuales. Y lo que quiere el gobierno es pasar una parte de eso, una parte, yo diría la parte más importante, a reparto. Cosas que efectivamente va en contra de la voluntad de la ciudadanía, y eso se ve en todas las encuestas. Y también, digamos, es increíble la cantidad de mentiras que se dicen en algunas partes. Por ejemplo, yo no sé, y esto a modo de conocimiento, ¿ah? eh, a veces se habla de la tasa de reemplazo en las pensiones. ¿Y qué es lo que es la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es el porcentaje que la persona recibe de pensión comparada con con su promedio de sueldo los últimos 10 años. ¿Ah? O sea, si una persona durante los últimos 10 años ganó un promedio de 1 millón de pesos, la tasa de reemplazo es qué porcentaje va a recibir de ese millón. Adecuadamente las estadísticas indican que debe ser entre un 70 y un 75%. O sea, si una persona durante los últimos 10 años tiene un promedio de 1 millón de pesos de sueldo, una pensión buena, adecuada, debería ser de 750.000 pesos. ¿Y eso cómo se logra? Buscando una forma de la mayor rentabilidad. Y la mayor rentabilidad la dan las instituciones privadas. ¿Ustedes se imaginan la rentabilidad que le puede dar un ente del Estado? Porque en el fondo, un ente privado, ¿qué es lo que le interesa? Exclusivamente la rentabilidad. Si lo hiciera un elemento del Estado, entrarían a criterios políticos a veces para la inversión. Entonces, eso es un elemento muy riesgoso porque se está alterando, ¿no es cierto?, lo que es la rentabilidad de las personas. Y también, digamos, tiene que ver con las inversiones, porque la forma de ganar rentabilidad a través de las AFP es que las AFP invierten en distintos elementos financieros, compra acciones, hace préstamos, ¿cómo se llama? Y va diversificando la plata en distintas cuestiones, de tal manera de asegurar una cierta rentabilidad. De hecho, digamos, las estadísticas indican que de cada 3 pesos que gana el sistema o la persona en rentabilidad, o de cada 3 pesos que tiene en su cuenta, dos corresponden a la rentabilidad. Eso no se lograría nunca con una entidad del Estado. Y segundo, que se altera el derecho a elegir de las personas. Las personas tienen derecho a elegir quién les administra, quién le da más confianza y quién le da más rentabilidad, por supuesto. Y también, ¿no es cierto?, indicar que es algo que no se comenta nunca, que es el fondo de encaje. El fondo de encaje corresponde a la plata que la ley le obliga a los dueños de la AFP de poner un porcentaje de todos los fondos que tiene la AFP. Es decir, hace un par de años atrás, lo que tenían las AFP eran 260.000 millones de dólares. Eso significa que obliga a los propietarios o a los dueños de la AFP a tener el 2% de esa cantidad, que si no me equivoco son como 5.000 millones de dólares. Entonces, ¿se imaginan lo que significa tener 5.000 millones? ¿Por qué?
¿Y qué significa el fondo de encaje? Significa que si los fondos pierden plata, los dueños pierden plata. Si los fondos ganan plata, los dueños ganan plata. Pero bueno, y por último, así que la, la idea es hacer un sistema mixto con apoyo del Estado, porque aparentemente el porcentaje que una persona puede ahorrar durante su vida no le permite a veces alcanzar la tasa de reemplazo que estábamos hablando, por lo que necesita un apoyo del Estado y de solidaridad. Y esa solidaridad se debe dar, a mi juicio, a través de la PGU y no a través de un descuento a los cotizantes. ¿Qué te parece, Carlos? Por favor, en un minuto. Mira, la verdad es que solamente un 28% de la población quiere hoy día el sistema que propone el gobierno. El resto quiere que sea administrado por privados. El gobierno, todos sabemos que es un pésimo administrador. Eso respecto al tema de las acciones, perdón, del resguardo de los fondos. Pero vamos al inicio de esto. ¿Por qué la gente tiene malas pensiones? Súper fácil. Porque la gente no cotizó durante toda su vida laboral. Unas son bajos sueldos, pero más que eso, hay gente que no cotizó. De repente nosotros vemos profesionales que jamás dieron boleta. Esos no dieron boleta, tampoco pagaron impuestos. Tenemos deportistas que se quejan después que el pago de Chile porque ganaban muy poco. Cuando ganaban mucho, recuerdo, ellos tampoco cotizaban, tampoco pagaban impuestos. Lo mismo con deportistas, lo mismo con artistas. Ganaban un sueldo importante y no cotizaban. Entonces es una cuestión, yo la encuentro injusta. Está bien que las pensiones son bajas, pero acordémonos, en la vida laboral hay que aportar, hay que ahorrar. Y si no ahorramos, y eso es lo que pasa con nosotros. Disculpa si me he alargado un poco, pero todavía me faltó tiempo, Mm. pero pucha, no nos da más tiempo, así que No. gracias de todas maneras, Carlos. Bueno, efectivamente se nos acabó el tiempo. Solamente decir que la idea es tratar de fomentar la formalidad laboral, o sea, que todas las personas trabajen con contrato, pagando cotizaciones y pagando impuestos. Esa es la forma de aumentar los fondos para pensiones. Señores auditores, se nos acabó el tiempo. Esperamos que tengan una excelente semana y estaremos comentando seguramente el próximo lunes nuevamente diferentes temas. Así que eh, muy buenas tardes y que tengan un merecido descanso los que están de vacaciones y que los que han vuelto a trabajar que lo hagan con muy buen ánimo. Enero es un mes muy activo y esperamos que lo disfruten. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y dispuesto cuando tú lo necesites a nuestros auditores que tengan un buen día y los que están descansando, bueno, aprovechen de disfrutar sus merecidas vacaciones. Tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,